Este es un tema que en realidad, en lugar de, obviamente que hay que conocerlo de manera estricta, pero es un tema que realmente entristece cuando nos ponemos a analizar el beneficio que hacen los trasplantes, que desafortunadamente emerge en un número no despreciable de pacientes receptores de trasplante, producto de una serie de circunstancias que vamos a tratar de sintetizar en los próximos momentos. Perdón, pero algo pasó aquí. Válgame Dios. Ok, muy bien. Muy bien. Los aspectos epidemiológicos del cáncer en receptores de trasplante renal han sido evaluados desde hace ya varias décadas. De hecho, hace muchos años el doctor Israel Penn inició en Estados Unidos con una creación de un registro voluntario de diferentes centros que aportaban información sustantiva para la creación de este primer registro que se tuvo a nivel mundial. Seguramente el intento existía en otras partes del mundo, pero este fue muy conocido porque dieron información y la publicaron, lo cual servía para muchísimos conocer lo que estaba ocurriendo. Sabemos hoy en día que esta es una de las dos principales causas de muerte a largo plazo en pacientes que están con un injerto renal funcional. En general sabemos que el incremento en la incidencia de tumores malignos después del trasplante se encuentra aproximadamente entre 3 a 5 veces comparado con lo que acontece en la población general cuando se estudian por edad y por sexo. De los primeros datos, y esto sigue siendo válido en la actualidad, tenemos los datos procedentes de Australia y Nueva Zelanda, donde podemos observar que a la vuelta de 30 años post-trasplante, aproximadamente el 80% de los pacientes receptores de trasplante han desarrollado algún tipo de neoplasia maligna, y de estos, en su gran mayoría, acaban siendo los tumores de piel. Tiene muchísimo que ver con el tipo de piel y la irradiación que reciben en lugares como Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, es importante reconocer que esta es una patología sumamente frecuente y muy incidente en estos sitios. Para ambos sexos y para todas las edades, el riesgo de cáncer se encuentra incrementado a lo largo del tiempo post-trasplante, y podemos observar que en el caso de las mujeres, este incremento es de aproximadamente 3 veces lo que se observa en la población general para los tipos de cánceres que se analizan, y es de 2.5 en el caso de los hombres. Estos datos provienen del análisis de un poco más de 12,000 receptores de trasplante que fueron observados a lo largo de un gran número de años, que daban en total 104,000 años de observación, y vimos que en ese tiempo, o esto es lo que reportan, el 10.5% desarrollaron algún tipo de cáncer. Algo que ha sido de gran utilidad es conocer la tasa de incidencia estandarizada, porque eso es lo que realmente nos dice qué tanto estamos pudiendo observar de determinados tumores que acontecen en esta población comparado con la población general. Y vemos claramente que los pacientes más jóvenes son los que tienen este riesgo de incidencia estandarizado más elevado, considerando que esta población más joven son los que menos tipos de cánceres muestran a edades tempranas. En los sujetos mayores es esperable encontrar un determinado número de cánceres en la población general, que estos indudablemente se van a ver incrementados también en la población trasplantada, como aquí se puede observar. Estos datos que proceden del USRDS en Estados Unidos muestran precisamente que son las poblaciones más jóvenes con mayor esperanza de vida en la fase posterior al trasplante los que muestran un incremento mayor de muerte como causa del cáncer acontecido en la etapa post-trasplante comparado con las otras poblaciones.
Hace ya varios años, Cacique publicó precisamente datos también conjuntos de varios registros de Estados Unidos y se lograba ver cómo para muchos de los tumores comunes en la población general, el riesgo se calculaba como 2 veces, para otros de 3, pero sobre todo para aquellos que estaban vinculados con oncovirus, como son el caso del sarcoma de Kaposi, la patología que tiene que ver el linfoproliferativa post-trasplante y los cánceres de piel, se encontraron incrementados hasta más de 20 veces en la población de receptores de trasplante. Más recientemente llevaron a cabo un estudio que me parece muy interesante, porque hicieron un análisis exhaustivo realmente de muchos registros y muchas publicaciones. Se metieron a todas las bases habidas y por haber con ciertas palabras claves e identificaron a un poco más de 10,000 estudios que querían justamente utilizar para poder encontrar aquellos que fueran a ser de gran utilidad para poder analizar de acuerdo a los criterios que habían definido. Y para ello se encontraron con 72 estudios que reunían estos criterios. Estos 72 estudios representaban algo más de 2 millones de pacientes observados, receptores de trasplante de órganos sólidos, y se encontraron que había 45 tipos de cáncer órgano específico en esta población. Y vieron claramente que comparado con la población general, los receptores de trasplante de órgano sólido muestran en promedio 2.68 veces el overall, el riesgo general de padecer cáncer post-trasplante. Estos riesgos, sin embargo, fueron diferentes dependiendo del órgano que se tratara trasplantado. En el caso de corazón y pulmón, vemos que esto es mucho mayor comparado con riñón e hígado. Era de 3.72 veces el riesgo de padecer cáncer. Estos datos obviamente son interesantes porque ponen pautas importantes en el seguimiento de estas poblaciones. Y en un análisis que hacen en España también recientemente, donde incorporan también los propios datos de España, vemos que la imagen se sigue reflejando prácticamente calcada con lo que está reportado por otros países del mundo. El carcinoma epidermoide, bueno, escamoso, es uno de los más incidentes en esta población, el de labio, el sarcoma de Kaposi. Recordemos que el sarcoma de Kaposi en la población general es una patología muy baja, exceptuando quizá algunos países del Mediterráneo, pero en realidad cuando se ve un sarcoma de Kaposi en una población y que se empiezan a ver más número en esa población estrictamente trasplantada, ahí es donde se da uno cuenta que efectivamente hay una frecuencia muy incrementada en ellos. Lo mismo encontraron un número mayor de, sobre todo, linfoma no Hodgkin, enfermedad linfoproliferativa post-trasplante, y también carcinoma renal. Esto no es nada nuevo, estos son los cánceres que con mayor frecuencia se ven particularmente en esta población receptora de trasplante renal. Igual se ha visto un incremento en cáncer de tiroides, cosa interesante, y otros que están asociados al virus del papiloma humano, como los que ocurren en vulva, vagina y en ano. La mortalidad post-trasplante, o sea, la tasa de mortalidad estandarizada que ellos encuentran va de 1 a 2.3, y esto tiene que ver con todo lo que analizaron dentro de esta población. Recientemente también en el estudio procede de Australia y Nueva Zelanda, pero ellos revisan lo que está reportado en distintos países del mundo, y es muy interesante ver cómo efectivamente para los pacientes trasplantados, estos son pacientes básicamente trasplantados de riñón, vemos cómo los cánceres renales y los de labio son los que reúnen una mayor incidencia dentro de todos estos tumores, y esto aplica para prácticamente todos los países. En el caso de Taiwán tenemos una tasa muy alta, y esto se ha de alguna manera aducido al consumo de algún tipo de hierbas. Puede ser el famoso ácido araquinólico, que de hecho está también supeditado a otro tipo de neoplasias a nivel de vías urinarias. Esa es una potencial explicación. Los otros nuevamente son los cánceres de piel no melanoma, que encontramos que más o menos se sitúan en cifras muy altas, como estaba previamente reportado, y el linfoma no Hodgkin, que también hace de las suyas. Estos son de los más importantes.
Otros aspectos muy necesarios a tener presente es que la sobrevida de los receptores de trasplante que desarrollan cáncer va a ser menor. En un estudio de casos y controles anidado en una cohorte que incluyó a un poco más de 12,000 receptores, se encontró que 56% de todas las muertes ocurrieron en estos receptores con injerto funcional debido a cáncer. O sea, el porcentaje parecería elevadísimo si tomamos en cuenta que eran pacientes que estaban con injerto funcional. La mediana de sobrevida también observada en este estudio es que aquellos pacientes que tuvieron diagnóstico de cáncer fue de 2.1 años versus la mediana en los controles, los que actuaron como controles, que fueron ajustados por edad, sexo y año del trasplante, y prácticamente cuadruplica la cifra de lo que se había encontrado en aquellos que fueron diagnosticados con cáncer. Y también hay otros reportes que van en la misma tendencia, que es la tasa de mortalidad de acuerdo a diferentes registros, como es el europeo, donde encuentran una tasa de mortalidad estandarizada de 1.7. Esto lo ven para un porcentaje, un número elevado de pacientes receptores. Canadá tuvo algo similar, muy similar, era de 1.9 cuando consideraban únicamente aquellos que tuvieron cánceres de nuevo del trasplante, o así como 9,937 receptores, esta se iba a 2.8. Y Australia lo que ha publicado es que las tasas, la tasa de mortalidad estandarizada más alta, lo que han observado es que esto ocurre en linfoma no Hodgkin, en cáncer de riñón y en melanoma, que es de suyo entendible por la característica biológica de este tipo de lesiones. En el caso de los datos procedentes de Europa en general, vemos que la tasa de los pacientes que tienen entre 20 y 29 años, esta mortalidad es más baja, es de 0.5 muertes por 1,000 pacientes año. Esto de alguna manera nos habla del riesgo absoluto. Sin embargo, cuando hablamos o cuando vemos el riesgo relativo, sabemos que es muy elevado porque los pacientes de esa edad tienen muy bajo nivel o muy bajo índice de neoplasias. Es esperable que haya un aumento progresivo y en este caso de este análisis de Europa se encontraron hasta 25.6 muertes por 1,000 pacientes años para los receptores de más de 80 años. En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, donde tuve el placer de trabajar por muchos años, actualmente estoy como fantasma, me aparezco porque me da mucho gusto ver a todos y estar por allá, y seguimos colaborando en algunos proyectos. Se encontró justamente en un número aproximadamente de 1,257 pacientes cuando se llevó a cabo este estudio, que la tasa de incidencia estandarizada fue de 4.1. En esta población, que incluyó aproximadamente a 1,257 pacientes, se desarrollaron 143 neoplasias malignas en 98 pacientes. Nuevamente, lo que más sobresale en estos pacientes son los cánceres de piel no melanoma, y dentro de las patologías hematológicas, el linfoma no Hodgkin, que muchos de estos casos eran indudablemente enfermedad linfoproliferativa post-trasplante, que empezaron como tal, polimórfica, etcétera, y acabaron teniendo connotación muchísimo más específica de un linfoma no Hodgkin. Los factores de riesgo que se han encontrado en general, y esto hace una recopilación de muchas publicaciones existentes también, es que a mayor edad hay un mayor incremento en la frecuencia, precisamente en el riesgo que podemos observar para desarrollo de cáncer. Y aquí están haciendo la comparación entre aquellos mayores de 50 o menores de 35. El sexo masculino tiene una mayor probabilidad de incremento de cánceres, y lo mismo ocurre con la raza blanca. Es muy probable que esto tiene que ver seguramente con el tipo de piel. De acuerdo a la clasificación de Kilpatrick, sabemos que hay poblaciones que tienen la piel mucho más susceptible a la radiación ultravioleta, y estos cánceres de piel justamente son los que engruesan muchísimo las estadísticas de países como Australia, Nueva Zelanda, países nórdicos y Estados Unidos seguramente.
Otros factores de riesgo de la población en general, como es el tabaquismo, indudablemente que es un factor más de riesgo. El haber estado en diálisis más de 4.5 años versus tener menos tiempo en diálisis. La historia de cánceres previos. La diabetes mellitus va a ser un factor de crecimiento del el riesgo de cáncer, curiosamente. Y una de las cosas que se aducen es que muchos de estos pacientes van a fallecer en el post-trasplante de asuntos de orden cardiovascular y que no van a tener el tiempo quizás de observación para desarrollo de tumores malignos. También en la enfermedad poliquística renal se habla de un decremento. Recordemos que muchos de estos pacientes tuvieron, ya fuera pre-trasplante o post-trasplante, nefrectomía de estos riñones que en ocasiones por indicaciones muy bien precisadas en la literatura, tuvieron que ser sujetos a nefrectomía. Algo que llama la atención son los factores inmunológicos y vemos cómo pacientes que tienen un PRA incrementado a más de 80% comparado con los que tienen 0, tienen un incremento de 2 veces el riesgo de desarrollo de cáncer. Aquellos que no comparten o que tienen 2 disparidades en DR, comparados con los que son compatibles en los 2 DR, tienen 25% de incremento, y aquellos que tienen son receptores de un riñón de donantes con criterios extendidos. Curiosamente, esto probablemente refleje la necesidad de mayor cantidad de inmunosupresión, tanto de inicio como de mantenimiento. No hay una explicación muy clara al respecto. En cuanto a los inmunosupresores, de tiempo atrás se ha descrito claramente cómo azatioprina tiene muchísimo que ver con el incremento, sobre todo o particularmente para el cáncer epidermoide o el escamoso. Y aguas aquí porque los agentes de depresión linfocítico hablan de que hay un incremento mayúsculo en la probabilidad de desarrollo del linfoma no Hodgkin. Es importante señalar que se han observado en series más recientes con un uso mucho más lógico de depresión, cifras mucho más bajas de desarrollo de este tipo de tumores en el post-trasplante. De manera que en el artículo de donde esto procede no están señalados los artículos más recientes al respecto, pero vale la pena tenerlo en consideración. Mucho se ha hablado de que los inhibidores mTOR, por su mecanismo de acción, pueden tener un efecto benéfico, particularmente en cierto tipo de tumores, o sea, para reducir cierto tipo de tumores en la etapa post-trasplante. En esto no vamos a ahondar en este momento, pero seguramente que en las siguientes pláticas se hablará al respecto. Algo que es muy importante y que vale la pena simplemente resaltar es que comentábamos anteriormente el riesgo que representa para individuos jóvenes. El riesgo absoluto, se comentó, es bajito. Sin embargo, el riesgo relativo es el que acaba siendo muy alto en esta población comparado con el riesgo relativo en poblaciones de mayores edades. De más está decir, y esto es algo que normalmente todos hemos revisado a lo largo de la práctica en trasplantes, la gran interferencia que existen de ciertos virus para la génesis y el desarrollo de cierto tipo de tumores en la etapa post-trasplante. Sin duda, está perfectamente caracterizado al virus Epstein-Barr en todo lo que tiene que ver con los procesos linfoproliferativos, el virus del herpes 8 con el Kaposi el sarcoma de Kaposi y con un tipo de linfoma que ocurre sobre todo en partes cavitarias como pleura, etcétera, peritoneo. El virus del papiloma humano, ni qué decir, con todo lo que tiene que ver con tumores de piel en diferentes áreas. El virus de hepatitis B y C con el carcinoma hepatocelular y el poliomavirus que se ha involucrado con el carcinoma de células de Merkel. Esto es simplemente como una especie de recopilación de cosas que se han señalado. Todos los factores de riesgo que conocemos para la población general, llámese la exposición a rayos ultravioleta, la carga solar total, la predisposición general, infecciones virales, etcétera. Todos estos se van a ver incrementados por el tipo de inmunosupresión
la duración y la intensidad como carga específica para el desarrollo de cierto tipo de tumores. En cuanto a la patogénesis del cáncer post-trasplante, sabemos que esto es un proceso multifactorial, como lo es en el cáncer en población general. En estos casos intervienen otros aspectos que quizá no estén presentes en la población general, pero aquí sabemos que participan componentes genéticos, inmunitarios, del ambiente, y qué decir de los componentes víricos, que estos van a interactuar en gran medida con efectos que tienen los inmunosupresores, y es lo que va a permitir que se generen cambios que van a desatar o que van a permitir el pleno desarrollo de neoplasias con toda la connotación de malignidad. Sabemos que todos estos factores van a dar alteraciones en la regulación del crecimiento celular, van a ser más resistentes a apoptosis, habrá defectos en la reparación del ADN, mutaciones en genes supresores de tumores y oncogenes, va a haber angiogénesis sostenida que van a poder contribuir al desarrollo de tumores, e indudablemente los fármacos inmunosupresores que van a alterar gravemente la función inmunitaria, pero también pueden tener efectos directos en el lugar donde se está desarrollando el tumor. Hace varios años ya también hubo una publicación de Grulich donde claramente expone cómo en condiciones normales, cuando empieza a haber liberación antigénica de los tumores, esto unido a una citocina es capaz de ser captado por un precursor de la célula dendrítica. Esta va a madurar y va a exponer esta célula precisamente al antígeno en su superficie, el cual a su vez va a ser expuesto y reconocido por una célula T con toda la capacidad de aloreconocimiento, y normalmente esta proliferación de estas células T con todo el aloreconocimiento van a tener la capacidad de ir a causar citólisis a nivel de donde se encuentran las células cancerosas. Sabemos que gran parte de estos pasos que ocurren en condiciones normales, entre comillas, de la generación de un tumor y de lo que emana como antígeno del mismo, van a estar realmente limitadas en presencia de inmunosupresores. También desde hace ya algún tiempo se ha visto claramente cuáles pueden ser los efectos directos de algunos inmunosupresores, particularmente los inhibidores de calcineurina. Sabemos que ellos pueden causar, y lo causan, inhibición de la activación de la célula T. Esto es algo francamente conocido. Pueden incrementar la liberación del factor transformante beta y del factor de crecimiento vascular endotelial. Todo ello va a facilitar que haya crecimiento del tumor una vez que este ya tiene la connotación de ser un crecimiento tumoral. Vemos que el reconocimiento inmune de la fracción antigénica del tumor que debe de ser reconocido también va a estar blunt, o sea, va a estar limitada, y naturalmente que todos estos factores tienen hacen proclive que el tumor se siga desarrollando a sus anchas. El hecho de poder generar angiogénesis permite que aquellas células tumorales tengan todo el flujo que requieren, que se vuelvan incluso más invasivas, y mecanismos de inhibir la reparación del DNA va a ser más complejo aún que se puede eliminar. Estos datos son antiquísimos, pero vale la pena recordarlos, porque esto sale del laboratorio de Cornell, donde vemos claramente cómo con estos ratones que eran un tipo de cepa de ratón específico utilizado para estos ensayos, vemos cómo la administración de ciclosporina hace que crezcan a sus anchas estas metástasis de un tumor renal en este tipo de ratones. Y lo mismo se observó tiempo después con tacrolimus. De hecho, era dosis dependiente, y podemos ver cómo el número de metástasis pulmonares se incrementaba
con dosis de 4 miligramos por kilogramo en este modelo experimental. De manera que hay bastante evidencia de que sí, los inhibidores de calcineurina tienen participación importante. Y parte de los trabajos a los que ha dedicado su vida la doctora Olivia Martínez tiene que ver justamente con todos los mecanismos que favorecen la generación de enfermedad linfoproliferativa post-trasplante en los pacientes que tienen o que captan el Epstein-Barr o que lo tienen dormant y que se va a reactivar en la etapa post-trasplante. Sabemos, y no nos vamos a meter directamente en cada uno de estos mecanismos, pero una parte importante tiene que ver con la secreción de IL-10 y que esta a su vez va a tener muchísima participación. Esta es una célula infectada por el virus Epstein-Barr y es una célula B directamente. Y esta secreción de interleucina 10 va a inhibir la actividad de las células T, que podrían tener capacidad de reconocimiento y posteriormente de citotoxicidad. A su vez, la ciclosporina también va a tener un efecto bloqueador de las mismas, de manera que estos mecanismos, digamos, de limitar la proliferación de las células B infectadas se van a ver mermados. Esto también ocurre con rapamicina, aun cuando rapamicina tiene capacidad de bloquear la producción de IL-10. O sea, esta parte es importante tenerla en mente. Y por el lado de los rayos ultravioleta, sabemos que la azatioprina va a ser realmente nociva ya cuando existen estos cambios importantes, limita la reparación, también lo va a hacer ciclosporina. Esto va a limitar que el daño que está ocurriendo a nivel del DNA sea reparado. El DNA se va a replicar con sus anomalías y esto va a traer alteraciones precisamente en algunos genes limitantes de la progresión. Y con esta inestabilidad genética lo que va a ocurrir es que va a haber como tal el crecimiento de un carcinoma con toda la connotación de cáncer. Hay que notar que la ciclosporina también tiene efectos sobre este crecimiento y hay estudios que dan cuenta claramente que se limita el crecimiento de nuevos tumores, sobre todo epidermoides, en varios estudios. Hay dos, particularmente el Rescue y el Tumor-Rapa, que vale la pena revisar. No son la panacea, pero sí se ha visto que hay una reducción. Algo interesante es cómo se modifica el fenotipo inmunitario en los receptores de trasplante renal con cáncer y los posibles mecanismos que contribuyen. Básicamente podemos comentar que la inmunosupresión en estos pacientes con cáncer van a mostrar un fenotipo inmune alterado, caracterizado fundamentalmente por una reducción de células dendríticas y de células asesinas naturales, que son importantísimas en el ataque inicial a todas estas mutaciones que puedan estar apareciendo en ciertos grupos de células. Este número reducido de células y de sus funciones van indudablemente a causar una reducción en la supervisión de la emergencia de estos tumores y esto puede por esta vía dar lugar a la emergencia de un cáncer como tal. Va a haber más células senescentes de las citotóxicas y esto también se va a encontrar como parte de la alteración de este fenotipo. Esto va a su vez a limitar la inmunidad viral, o sea, la supervisión de las células infectadas por virus y aquellas que ya tienen precisamente desarrollo tumoral, de manera que es otra de las vías. Y por último, hay células de la población reguladora que pueden estar infiltrando al tumor. Estas van a estar incrementadas en número y esto a su vez va a limitar la acción de ciertas células que aún podrían estar con capacidad de responder ante el crecimiento tumoral, pero van a limitar esta respuesta en contra del tumor, la presencia justamente de estas células reguladoras. Se trabó, perdón. Ok. La otra parte tiene que ver con los efectos de la inmunosupresión en este desarrollo. Parece un poco repetido, pero esto es más específico. Vemos que, se dijo antes, incrementa el factor de crecimiento vascular endotelial. Esto va a dar lugar a que haya más angiogénesis,
aumenta el factor transformante beta, que va a permitir el crecimiento tumoral. Esto también se vio en los estudios de aquellos ratoncitos que se mostraron. La señalización entre RAS y RAF se va a estar incrementando y esto va a aumentar precisamente la posibilidad del carcinoma de células renales. Va a haber un incremento en IL-6 con aumento de la proliferación de células B que pueden estar obviamente infectadas con el virus Epstein-Barr, y un incremento en la enfermedad linfoproliferativa post-trasplante, y también va a haber una disminución en la reparación del DNA. Vale la pena comentar, y creo que la doctora Samaniego va a hablar de esto, de que va a haber transferencia de células neoplásicas de donantes de órganos. Esta es una fuente potencial del origen del cáncer en estos pacientes. Es una fuente muy bajita, se ha calculado probablemente en el 0.5% de todos los tumores que puedan ocurrir. Normalmente vamos a estar viendo cánceres de nuevo, pero también puede haber recurrencia de tumores primarios que hayan acontecido. No me voy a meter a fondo en esto, simplemente conocer que hoy en día se ha trabajado muchísimo para conocer las características de riesgo para transmitir tumores del donante al receptor, y estas están incluso caracterizadas por un riesgo insignificante, mínimo, bajo, intermedio y alto. Y veamos, tienen acceso a esta presentación, obviamente, que estos riesgos intermedio y alto prácticamente tienen como recomendación no ser utilizados pacientes que hayan tenido estas características en su haber como donantes. Por último, en conclusión, el cáncer causa morbilidad y mortalidad sustancial en los receptores de trasplante. La incidencia aumenta con el número de años post-trasplante. Esta incidencia y mortalidad global es por lo menos 2 veces más que lo que se observa en la población general por edad y por sexo. Los riesgos absolutos son más para los carcinomas de piel no melanoma y todos los que están inducidos por virus como el post-trasplante, el linfoma post-trasplante, y la combinación de inmunosupresión, infección viral y alteración de la inmunidad es lo que va a contribuir a los mayores riesgos de desarrollo. Muchas gracias por su atención.